Muy buenas compañeros y maestros. Eh, Somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Veracruz. La materia es estructura de datos. Nuestro profesor es Ballesteros Barradas Luis Bernardo. A nosotros nos tocó el método de búsqueda hash. Somos el equipo 4 conformado por Antonio Flores Ángel Humberto, Chávez Estrada Fatimiliana y Ramírez Castro y Felices, un servidor. Para empezar a explicar el método de búsqueda hash, vamos a explicar un poco de definición, un poco de explicación para que se entienda mucho mejor. Primero que todo, la introducción. Este método consiste en aplicar una función que traduce un conjunto de posibles valores llave en un rango de direcciones relativas. Hash se refiere a una función o método para generar claves o llaves que representen de manera casi inívoca a un registro, archivo, documento, etc. Una función hash es una función para resumir o identificar probabilísticamente un gran conjunto de información, dando como resultado un conjunto de imagen finito generalmente menor un subconjunto de los números naturales. Esto quiere decir, el método lo que hace es agarrar valores o agarrar esos datos, pueden ser letras o números, y los traduce a una información como claves. Esto quiere decir que los traduce a más pequeños y a como un código. Esto lo vamos a ver más adelante y con la aplicación que tenemos preparada se va a ver mejor. Después, una tabla hash, matriz asociativa, mapa hash, tabla de dispersión o tabla fragmentada es una estructura de datos que asocia llaves o claves con valores, como antes lo mencioné. La operación principal que soporta de manera eficiente la búsqueda permite el acceso a los elementos de teléfono, dirección, un ejemplo, almacenados a partir de una clave generada usando el nombre o número de cuenta, por ejemplo. Funciona transformando la clave con una función hash o en un hash, un número que identifica la posición, la casilla o cubeta donde la tabla hash localizó el valor deseado. Las tablas hash se suelen implementar sobre vectores de una dimensión, aunque se pueden hacer implementaciones multidimensionales basadas en varias claves, como en el caso de los arrays. Las tablas hash proveen tiempo constantemente de búsqueda promedio o 1,1 sin importar el número de elementos en la tabla. Sin embargo, en casos particularmente malos, el tiempo de búsqueda puede llegar a O por n, es decir, en función del número de elementos. Las tablas hash almacenan información en posiciones pseudo-aleatorias, así que el acceso ordenado a su contenido es bastante lento. Esa es una desventaja del método de búsqueda hash. Bueno, vamos a hablar de las funciones del método de búsqueda hash. Las operaciones básicas implementadas en las tablas hash son la inserción. Bueno, como decía, unas funciones del método de búsqueda son la inserción, que es la llave o el valor, la búsqueda de la llave, que devuelve el valor, y también la mayoría de las implementaciones también incluyen borrar de la misma llave. También se pueden ofrecer funciones como iteración de la tabla, crecimiento y vaciado. Algunas tablas hash permiten almacenar múltiples valores bajo la misma clave. Para usar una tabla hash se necesitan varias cosas: una estructura de acceso directo, normalmente un array, una estructura de datos con una clave, una función resumen hash cuyo dominio sea el espacio de claves y su imagen o rango de los números naturales. Como podemos ver en la imagen de la derecha, hay una entrada que es, por ejemplo, zorro, y la función hash lo que hace es que la determina un valor como un código que puede tener letras o números. Entre más grande sea la entrada, que en este caso en el ejemplo es el zorro rojo corre a través del hielo, la función hash lo que hace es minimizar, no importa la cantidad de elementos que tenga la entrada, lo hace lo más pequeño posible, pero lo traduce a código. Bueno, para hablar más del método, tenemos la inserción, que es lo que sirve para almacenar un elemento en la tabla hash que se ha de convertir su clave a un número. Esto se consigue aplicando la función resumen hash a la clave del elemento. El resultado de la función resume ha de mapearse al espacio de direcciones del vector que se emplea como soporte, lo cual se consigue con la función módulo. Tras este paso se obtiene un índice válido para la tabla. El elemento se almacena en la posición de la tabla obteniendo el peso anterior. Si en la posición de la tabla ya había otro elemento, se ha producido una colisión. Este problema se puede solucionar asociando una lista a cada posición de la tabla, aplicando otra función
o buscando el siguiente elemento libre. Búsqueda. La búsqueda sirve para recuperar los datos. Es necesario únicamente conocer la clave del elemento, a la cual se le aplica la función resumen. El valor obtenido se mapea al espacio de direcciones de la tabla. Si el elemento existente en la búsqueda indicada en el paso anterior tiene la misma clave que la empleada en la búsqueda, entonces es el deseado. Si la clave es distinta, se ha de buscar el elemento según la técnica empleada para resolver el problema de las colisiones al almacenar el elemento. Las funciones más comunes del método de búsqueda hash es el residuo de la división, que quiere decir que dividir el valor de la llave entre un número apropiado y después utilizar el residuo de la división como dirección relativa para el registro, como dirección igual a llave módulo divisor. Medio del cuadrado quiere decir que la llave es elevada al cuadrado. Después de algunos dígitos específicos se extraen de la mitad del resultado para construir la dirección relativa. Y por último, pliegue. En esta técnica, el valor de la llave es particionada en varias partes, cada una de las cuales, excepto la última, tiene el mismo número de dígitos que tiene la dirección relativa del objetivo. Bueno, último de todo, las ventajas y desventajas. Ventajas del método de búsqueda hash. Se pueden usar los valores naturales de la llave, puesto que se traducen internamente a direcciones fáciles de localizar. Después se logra independencia lógica y física, debido a que los valores de las llaves son independientes del espacio de direcciones. Y por última ventaja es que no se requiere almacenamiento adicional para los índices. Desventajas, pues hay muchas, como se dará cuenta. No pueden usarse registros de longitud variable, el archivo no está clasificado, no permite llaves repetidas, o sea, no siempre va a haber el mismo, y solo se permite acceso a una sola llave. Bueno, una vez examinado todo este conocimiento que acabamos de adquirir, vamos a explicar un poco el código que nosotros ocupamos. En este caso, el código se trata simplemente de poder ingresar nombres y traducirlos a un código. Vamos a compilarlo para que vean más o menos cómo se ve. En este caso, nosotros decidimos hacer un menú hash. El menú hash, como vimos, es el poder almacenar datos y poner cualquier dato que nosotros queramos y lo va almacenando en una zona determinada de la memoria, pero no la almacena igual, la almacena como un tipo de dato, como código, como lo vimos. Ahora miren, primero que todo vamos a ingresar una clave. En este caso vamos a ingresar un 500. Ahora dice, el valor así es 534848. Esto quiere decir que el valor que le dimos en la clave 500, su valor igual es igual al de 534848, pero el valor hash es 8. Vamos a ingresar otro. Vamos a usar 600. Bueno, el valor ASCII es de 544.848, pero el valor hash es 18. Como se dará cuenta, al momento de ingresar nosotros el valor como clave, en este caso el número 600, nos da como el valor ASCII de 54.448 y el valor hash es de 18. Ahora podemos ver los elementos. Vamos a dar la opción 2. Vamos a ampliar esto para que sea un poco mejor. Como se dará cuenta, hace lo correcto. Nos dice que el elemento 8 está guardado el número 500 y el elemento 18 está guardado en el número 600. Vamos a ingresar otra clave. Vamos a ingresar. Ahora vamos, ¿por qué no ingresar un nombre? A ver, vamos a ver mi nombre. Bueno, como vemos, el valor así es de 70, casi 7 millones, o sea, es un número bastante grande. Y el valor hash es de 16. Vamos a actualizar la tabla a ver cómo se ve. Como se ve, el elemento 16 está en nuestro nombre, Jafet, y se siguen manteniendo los elementos tanto en el 7 como en el 18, que fue como números. Ahora vamos a poner un conjunto de números y letras. A poner así. Bueno, como verá, una de las desventajas del hash es que no podemos ingresar tantos números porque se crea un número muy grande. Y con eso queda explicado el método de búsqueda hash.